Mis amiguitos del Facebook y de YouTube, yo quería decirle una cosa. Sí, hoy va a ser serio, hoy vamos a hablar serio. Ay, Dios mío, que yo no puedo creer esto. Que no, que yo no puedo creer este problemita que está pasando. Que no, que no. Ay, Dios mío, que yo me pagara ya. Ay, Dios mío. Mira, amiguitos del Facebook y del YouTube, hay un problemita que está pasando. Hay un problemita que yo estoy teniendo. Que sí, que sí. Mis amiguitas del Facebook y del YouTube, yo las quiero mucho con todo mi corazón. Pero ustedes se acuerdan de ese comentario que me pusieron en mi cumpleaños. Mis amiguitas de Facebook y de YouTube, yo les dije a ustedes, bien claro, que yo tengo conexiones con YouTube y que YouTube me dice a mí todo. YouTube me dice a mí todo. Todo. Yo lo que tengo que nada es mandarle, mira, un videito y decirle a YouTube que me diga a mí qué es lo que está pasando, que quién es, que cómo es, y YouTube me lo dice a mí todo. ¡Ay, Dios mío! Pero mira qué problema, mira. Pues mira, yo hablé con YouTube. ¡Pito! ¿Verdad que yo hablé con YouTube? ¿Verdad que sí? Pito sabe que yo hablé con YouTube. Y yo le pregunté a YouTube, ¿quién es Alba Chiqui? Se lo dije a sí mismo. ¿Quién es Alba Chiqui? Y YouTube me dijo a mí, ¿quién es Alba Chiqui? Alba Chiqui. Mire, señora, YouTube le ha dado a usted 48 horas, 2 días, para que borre su página. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque usted tiene 2 páginas. ¿Ah? 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 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tú me vas a decir a mí, Alba Chiqui, ¿Usted se cree que eso no está en YouTube? ¿Usted se cree que YouTube no sabe lo que usted está haciendo? YouTube lo sabe todo. Y yo le pregunté a mis conexiones y le dije, ¿quién es Alba Chiqui? Y me dijo, Alba Chiqui es la señora a la que se bufiaron, la señora que le hicieron una broma, que la llevaron para allá, para un show. Pero no era un show para ella, era para bromeársela, para hacerle una broma a ella, para reírse de ella. Alba Chiqui, usted no vio que cuando usted fue a hacer show allá en España, se la burlaron, se rieron de usted, pusieron los videos más feos que usted tiene para burlarse de usted. Es que usted no se dio de cuenta que eso era una broma, que eso no era para hacerla sentir bien, eso era una broma para burlarse de usted. Claro que no, que usted no se dio de cuenta. Es que usted no se dio de cuenta, porque usted es torpe. Usted es torpe, igual que como hizo la segunda página. Alba Chiqui es una página vieja que usted tiene ahí hace años, ¿ya? Y después se hizo una llamada Encarni. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! Que nadie lo va a creer. ¡No! ¡No! Pero yo tengo conexiones de Facebook y de YouTube. Y yo le pregunté a YouTube Partnership, ¿quién es? Y me dijeron, Encarni. ¡Ah! ¡Ay, ahora! ¿Y ahora dónde tú te vas a meter? A todas mis amiguitas del Facebook y del YouTube. Hacen ver la nena Facho, Alba Tianera,
Todas ustedes, Conchi, todo el mundo que usted haya recibido un mensaje de Alba Chiqui diciéndole cosas vulgares, diciéndole cosas malas, mira, espera, diciéndole cosas malas, fue Encarní. Encarní se hizo esa página hace tiempo, pero después se hizo otra, que fue la que es famosa ahora, se hace página famosa, y le cambió el nombre a la otra página de Encarní y le puso Alba Chiqui para que la gente creyera que era Alba Trianera. ¿Ah? ¿Y ahora? ¿Y dónde tú te vas a meter ahora, Encarní? ¿Ah? Mira usted una vieja ya, con los memes de la tota guindando, mire. Ya, crezca ya, deje de ser tan ignorante. Mis videos son ignorantes, sí, así me dice usted que mis videos son una porquería, sí, son una mierda, sí. Pero fíjese, yo mis videos, yo jamás le comentaba a nadie diciéndole cosas malas. Yo nada más digo la verdad. ¡Ah! Yo digo la verdad en mis videos. Y si no digo la verdad, hago bromitas para que las nenitas se rían. Pero usted es una abominación para este mundo de YouTube. Usted tiene que bochornarse, vieja, ya que está. ¿Ah? ¿Cómo usted va a coger y va a hacerse una página y a escribirle a la gente cositas malas, ah? El email es el mismo. Se te olvidó cambiar el email, mamita. Se te olvidó cambiar la dirección de tu computadora donde se pasa de página a página, mamita. Todas las páginas de YouTube tienen un serial number, un número que te dice de qué computadora viene, y mamita, las dos páginas tienen el mismo número. Alba Chiqui y Encarní tienen el mismo número serial que te dice de qué laptop, de qué computadora, de dónde viene. Y vienen de la misma dirección, y vienen del mismo país, y vienen de la misma casa, de la misma computadora. ¿Ah? Y que usted ya vieja, ya haciendo videos, ahí mandando comentarios, diciéndole cosas malas a la gente. Mira, aquí todo el mundo está haciendo videitos para entretenerse. Aquí todo el mundo está haciendo videitos para entretener a otro. Aquí no estamos para ver quién es mejor. ¡No! 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 ¡No estamos para ver quién es mejor! Estamos aquí para entretenernos, porque no tenemos nada que hacer, ya estamos viejas ya, no tenemos nada que hacer, y hacemos los videitos para entretenernos. Mira, Encarní, a usted se la llevaron para allá, para un show, a burlarse de usted, y usted ni se dio de cuenta. Se la burlaron, y acá nosotros riéndonos, y usted se cree que usted estaba allá en un show de famosa. No, ese show es para burlarse de la gente. Para eso es ese show, y se la burlaron a usted, y usted no se dio de cuenta. Encarní, YouTube le da 48 horas. Desde que este video se posteó, tiene 48 horas para que borre la página de Alba Chiqui. Si no, YouTube le va a borrar las dos páginas. Las dos páginas. Así que le va a borrar la página de Encarní y le va a borrar la página de Alba Chiqui. Soy mejor que usted borre la página de Alba Chiqui y se quede con la Encarní y siga haciendo sus chavitos y sus views. Porque si no, le van a borrar las dos. ¿Y sabe qué fue su peor error? Que usted se suscribió a su propio canal. Encarní es la única suscriptora que Alba Chiqui tiene. ¡Mire qué bruta es usted! Que va a tener que hacerle una oración de sabiduría a usted. Con este videito los dejo. Y voy a subir otro ya mismo. Pero con este los dejo a ustedes. ¿Por qué? Para que vean lo que es Encarní. Encarní, usted es una vergüenza. 48 horas, Encarní. 48 para que borre la página de Alba Chiqui. Si no, le van a borrar las dos. De parte de la programación de YouTube. Bye.